Una luz de cruce deja de funcionar y la reacción parece obvia. Comprar una bombilla, quitar la vieja, poner la nueva y seguir conduciendo. Pero en el Chevrolet Onix, como en muchos autos actuales, lo que parece un cambio de 5 minutos, puede terminar en una luz mal colocada, un faro con humedad, un conector dañado o una iluminación peor que antes. La diferencia entre una reparación sencilla y un problema repetido casi nunca está en la fuerza que se hace con la mano. Está en comprobar qué versión de Onix tenemos, qué lámpara corresponde realmente y cómo está armado ese faro. El cambio de bombillas de luz de cruce en Chevrolet Onix empieza antes de abrir el capó. Empieza por identificar el vehículo con precisión. Onix es un nombre que abarca distintas generaciones, años, mercados y niveles de equipamiento. Según la versión, puede variar la óptica, el acceso trasero al faro y la referencia de la lámpara. Por eso, comprar una bombilla porque se parece, porque alguien dijo que usa esa misma, o porque encaja físicamente, es una apuesta innecesaria. La luz de cruce, también llamada luz baja o faro bajo, es la que usamos normalmente de noche, sin deslumbrar a quienes vienen de frente. Si una de las dos falla, no solo se reduce la visibilidad, también cambia por completo la forma en que otros conductores perciben el ancho y la posición del auto. Y si la otra lámpara ya lleva mucho tiempo encendida, puede estar iluminando con un tono más amarillento o con menos intensidad, aunque todavía no se haya fundido. Antes de decidir que la bombilla murió, conviene observar el síntoma. Si un solo lado dejó de encender de un día para otro, la causa más probable suele ser la lámpara. Si ambas luces bajas fallaron al mismo tiempo, una bombilla fundida en cada lado es menos probable. Ahí ya hay que pensar en un fusible, un mando de luces, una conexión común o un problema eléctrico. Si la luz parpadea al circular por calles irregulares, puede haber un conector flojo, terminales afectados por calor o una lámpara que no está bien asentada. Si la iluminación es muy débil pero no se apagó, también merece mirar el estado del faro, la transparencia de la lente, la presencia de humedad y el punto de conexión. Hay una señal especialmente útil: encender las luces bajas, detenerse frente a una pared o una puerta de garaje y comparar ambos haces. No hace falta una medición profesional para notar si un lado no enciende. Apunta claramente más abajo, se dispersa de forma extraña o tiene un color muy diferente. Esa prueba simple sirve antes y después del trabajo, porque una bombilla instalada fuera de posición puede encender perfectamente y, aún así, iluminar mal la carretera. Una vez confirmado que el problema está en una lámpara, llega el paso que más errores evita: verificar la referencia correcta. La manera segura es consultar el manual del vehículo, la información de la bombilla que se retira o un catálogo confiable que cruce año, versión, carrocería y mercado. No conviene afirmar una referencia universal para todos los Chevrolet Onix, porque ese detalle puede cambiar según el conjunto óptico instalado. La base, el conector y la forma de retención deben coincidir con la lámpara original. Aquí aparece otra confusión habitual. Mucha gente busca más potencia y termina comprando cualquier bombilla con promesas de luz blanca o gran alcance. Una lámpara adecuada no es necesariamente la que anuncia más brillo en el empaque. Debe tener el formato correcto, una potencia eléctrica compatible y una homologación válida para el uso vial de su país. En un faro diseñado para halógena, una halógena equivalente y de buena calidad suele ser la opción más directa y previsible. Existen lámparas halógenas estándar, que normalmente priorizan duración y un comportamiento equilibrado. También hay opciones halógenas de mayor rendimiento, pensadas para entregar una luz más intensa o aparentemente más blanca. Pueden mejorar la percepción de la carretera, pero en algunos casos esa ganancia viene acompañada por una vida útil menor. No es un defecto necesariamente, es una consecuencia de cómo trabajan. Por eso no hay una única elección ideal. Un conductor que circula principalmente por ciudad puede valorar más la duración. Quien recorre rutas oscuras con frecuencia puede preferir una alternativa que mejore el alcance, siempre que sea compatible. Las conversiones a LED merecen cautela. Que una lámpara LED entre en el hueco no significa que reproduzca bien el punto de luz de una halógena. El reflector y la lente del faro fueron diseñados alrededor de una fuente concreta. Si la posición del emisor no coincide, el haz puede dispersarse, perder alcance útil o generar deslumbramiento. Además, algunas opciones necesitan espacio adicional detrás del faro para ventiladores o disipadores. Pueden ocasionar avisos electrónicos y no siempre están permitidas para circular. Más blanco no siempre significa más seguro.
Y más luz declarada no garantiza que esa luz llegue donde debe. Con la lámpara correcta en la mano, el entorno importa. Conviene estacionar el Onix en una superficie estable, apagar el motor, desconectar las luces y dejar enfriar el faro si el vehículo venía circulando. Una bombilla halógena puede estar muy caliente después de funcionar. Trabajar con el motor apagado también evita que alguien active accidentalmente las luces mientras tenemos las manos detrás del conjunto óptico. No suele hacer falta desmontar el faro completo para sustituir una lámpara de cruce, pero el acceso varía. En algunos Onix se llega por la parte trasera del faro desde el vano motor. El recorrido típico consiste en identificar una tapa protectora, retirar o liberar esa tapa, desconectar el enchufe eléctrico y liberar el sistema que sujeta la bombilla. Ese sistema no siempre es igual. Puede ser una base que gira, una pieza de retención, un seguro metálico o una combinación de conector y portalámparas. La lógica es sencilla. Primero entender qué está reteniendo la pieza y recién después aplicar movimiento. Forzar es el error que más encarece un cambio simple. Si una tapa no sale, no hay que tironearla sin mirar su borde, sus pestañas o la dirección en que fue diseñada para abrir. Si un conector está firme, hay que buscar la lengüeta de bloqueo antes de tirar de los cables. Si una bombilla no se libera, probablemente todavía hay una presilla o un giro pendiente. Las piezas plásticas que han pasado años bajo el calor del motor pueden estar endurecidas. Un gesto brusco puede quebrar una pestaña que luego impide cerrar bien la tapa antipolvo. Esa tapa cumple una función mucho más importante de lo que parece. No está ahí solo para cubrir un hueco. Ayuda a proteger el interior del faro contra polvo, agua y humedad. Si queda mal puesta, puede entrar condensación. Al principio quizás solo aparezca un leve empañado, pero con el tiempo la humedad puede afectar reflectores, conectores y calidad de iluminación. Cambiar una lámpara y dejar una tapa torcida es una forma silenciosa de crear un problema futuro. Cuando ya se ve la bombilla, hay otro detalle decisivo. No tocar el vidrio de una halógena con los dedos. La piel deja residuos de grasa, aunque la mano parezca limpia. Esos residuos pueden crear puntos de temperatura elevada cuando la lámpara trabaja, acortando su duración o provocando un fallo prematuro. Lo ideal es sujetarla por la base metálica o plástica. Si el vidrio se toca por accidente, conviene seguir las indicaciones del fabricante para limpiarla correctamente antes de instalarla, usando un material limpio y adecuado. También hay que mirar cómo salió la bombilla anterior. No para copiar cualquier movimiento de memoria, sino para entender su orientación. La base suele tener guías o pestañas que obligan a montarla en una posición determinada. Esto es intencional. El filamento o la fuente de luz debe quedar exactamente donde el diseño óptico espera encontrarla. Si se instala inclinada, mal encajada, o con una guía fuera de su lugar, puede parecer asegurada pero proyectar el haz hacia una zona incorrecta. El procedimiento central del cambio de bombillas de luz de cruce en Chevrolet Onix no consiste en meter una lámpara nueva. Consiste en repetir el orden correcto sin improvisar. Acceder sin dañar la tapa, desconectar sin tirar de los cables, retirar respetando el retén, colocar la nueva en la orientación marcada, y volver a dejar cada elemento en su lugar. El conector debe entrar firme, pero no requiere violencia. La tapa trasera debe cerrar completamente. Y antes de volver a guardar herramientas, hay que revisar que no haya quedado un cable atrapado, una goma fuera de su canal o una pieza floja. A veces el acceso desde un lado parece más estrecho que desde el otro por la presencia de la batería, una caja de fusibles o conductos cercanos. Eso no significa que haya que desmontar piezas al azar. Si el espacio es incómodo, una linterna ayuda más que la fuerza. Mirar primero la forma de la tapa y del portalámparas evita trabajar a ciegas. Si no se logra identificar con claridad el mecanismo de retención, detenerse es mejor que romper un componente. Un taller puede resolver una tapa trabada o un conector deteriorado rápidamente. Reemplazar partes dañadas por insistir suele ser más costoso. ¿Conviene reemplazar una sola bombilla o las dos? Si la lámpara del otro lado es relativamente nueva y tiene el mismo color e intensidad, cambiar solo la fundida puede ser razonable. Pero si ambas llevan mucho tiempo de uso, sustituir el par ofrece una iluminación más uniforme. Las bombillas envejecen de manera gradual. Aunque una continúe encendiendo, su rendimiento puede haber caído y el tono puede diferir del de la nueva. Esa diferencia se nota especialmente en carretera oscura o bajo lluvia, cuando cualquier pérdida de contraste importa más.
No se trata de convertir el mantenimiento en un gasto innecesario. Se trata de evitar que, pocos días después de reemplazar una lámpara, falle la otra y haya que repetir todo el acceso. En iluminación, la simetría también es seguridad. Dos haces similares permiten interpretar mejor la carretera y reducen la sensación de que un lado del vehículo desaparece en la oscuridad. Después del montaje, llega una comprobación que no debería omitirse. Se encienden las luces bajas y se verifica que ambos faros funcionen. Luego se prueban las luces altas, porque en ciertos conjuntos, la manipulación pudo afectar un conector cercano o una tapa compartida. También vale la pena revisar luces de posición e intermitentes si se tocaron elementos próximos al faro. No porque una lámpara de cruce deba afectar todas las demás, sino porque detectar un conector parcialmente colocado en el momento evita una sorpresa posterior. La prueba frente a una pared vuelve a ser útil. El auto debe estar relativamente recto y a una distancia suficiente para observar la forma general de los haces. Lo que buscamos no es hacer una regulación profesional del faro, sino comparar. Los dos lados deberían tener una altura y una distribución parecidas, considerando que algunos diseños de haz no son completamente simétricos. Si el lado intervenido ilumina muy alto, muy bajo, hacia afuera, o muestra una mancha irregular, es posible que la bombilla no haya quedado asentada correctamente. Antes de tocar los tornillos de regulación del faro, conviene revisar la instalación. Modificar la regulación para compensar una lámpara mal montada solo oculta el error. Hay casos en que una bombilla nueva no resuelve nada. Si se instala correctamente y sigue sin encender, no hay que seguir cambiando lámparas. Hay que mirar el conector. Presenta señales de sobrecalentamiento, plástico deformado, corrosión o terminales flojos. ¿Existe humedad visible dentro del faro? ¿El fusible correspondiente está en buen estado? ¿La otra luz funciona? Estas preguntas orientan el diagnóstico sin asumir que todo se reduce a la bombilla. Un fusible que se quema una vez puede tener una explicación puntual, pero si vuelve a fallar, no conviene reemplazarlo repetidamente sin investigar. Un fusible protege el circuito. Si insiste en abrirse, podría existir una sobrecarga, un cable dañado o un cortocircuito. Del mismo modo, un conector recalentado no se soluciona simplemente enchufando una lámpara nueva. El contacto deficiente genera resistencia, la resistencia genera calor, y el deterioro puede avanzar hasta que la luz falle de nuevo. La condensación dentro del faro también merece atención. Una leve neblina temporal puede aparecer con cambios de temperatura o humedad ambiental, pero agua acumulada, gotas persistentes o una óptica que permanece empañada no son condiciones normales para ignorar. En ese escenario, sustituir la lámpara sin corregir el sellado puede dejar expuesto el sistema a más fallos. La tapa trasera, las juntas y posibles grietas en el conjunto deben revisarse antes de asumir que el problema ya está solucionado. También hay que observar el color. Una halógena nueva puede verse algo distinta de una vieja, y eso refuerza la idea de cambiar ambas si existe una diferencia marcada. Sin embargo, un tono extremadamente azulado, irregular o muy blanco en un faro diseñado para otra tecnología no es una mejora automática. La luz útil no se mide solo por la apariencia desde afuera. Importan el corte del haz, la intensidad sobre el asfalto, el alcance sin deslumbrar y la consistencia bajo lluvia. Al cerrar el capó, la reparación no termina del todo. Durante los primeros trayectos nocturnos, conviene estar atento a parpadeos, avisos en el tablero, olor a plástico caliente o cambios repentinos en la iluminación. No son síntomas para normalizar. Una lámpara bien instalada debería trabajar de manera estable. Si falla pronto, puede ser una pieza defectuosa, una manipulación incorrecta, vibración excesiva, un problema de carga eléctrica o un conector que no estaba en buenas condiciones. La lección más útil es que cambiar la luz de cruce del Onix no exige convertirnos en electricistas automotrices, pero sí abandonar la idea de que todas las lámparas, todos los faros y todos los síntomas son iguales. Confirmar la compatibilidad antes de comprar, trabajar con el faro frío, no tocar el vidrio, respetar las guías de montaje y comprobar el haz, al final evita la mayoría de los errores. Si una lámpara nueva devuelve una luz clara, uniforme y estable, con el faro bien cerrado y ambos lados iluminando de forma parecida, el trabajo está hecho como corresponde. Si no ocurre eso, la respuesta no es forzar otra pieza ni instalar una bombilla más potente a ciegas. La respuesta es detenerse, revisar el conjunto y buscar la causa real.
porque una luz de cruce no solo tiene que encender, tiene que iluminar exactamente donde hace falta.